de lo que creemos como iglesia, hermano, lo que creemos y lo que debemos practicar todos y cada uno de nosotros. Y el tema de la oportunidad pasada era la palabra de Dios, hermanos. Era acerca de la Biblia. El tema de esta tarde es el número 2, que hoy corresponde a la existencia. ¿Alcanzan a ver ahí atrás? ¿Cómo dice el punto 2? La existencia de Dios. La semana pasada Dios nos hablaba acerca de cómo la Biblia, hermanos, había llegado hasta nuestras manos y cómo el proceso y todo eso Dios preservó, Dios habló, Dios inspiró. Y aparte de eso hay evidencia arqueológica que demuestra realmente la veracidad de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y eso es lo más lindo. Y en esta tarde, al tocar este tema, creo que lo hacemos también de la misma manera, en la cual esperamos, con la ayuda del Señor, que Él bendiga, que Él ministre cada vida, cada corazón nuestro. Y al tomar, hermanos, en cuenta esta hora el tema, vamos a leer Génesis 1:1, para entrar, hermanos, ya en lo que es la enseñanza. La existencia de Dios, ese es el tema de esta tarde. La existencia de Dios. La Biblia, tengan en cuenta esto, hermanos. La Biblia en ninguna parte trata de demostrar que Dios existe. La Biblia no trata de demostrar que Dios existe. Repito, hermano, la Biblia en ningún momento trata, hermano, de demostrar la existencia de Dios. Al contrario, ella asume y declara que Dios existe. Y por eso Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Óiganme bien. Entonces ella está asumiendo como un hecho aceptable y real la existencia de Dios. Ella declara: Dios estaba en el principio, como lo está también hoy en esta tarde con nosotros. Entonces, y por lo tanto, todos aquellos que adoramos a Dios, todos aquellos que de todo corazón buscamos su presencia, sabemos que Dios existe. No lo hemos visto, no lo hemos tocado, pero ¿cómo sabemos que Dios existe? A través de la fe. Óigame bien, a través de la fe. Porque aún, mi hermana dice, a través de su palabra, es cierto. Su palabra revela su existencia, declara su existencia. Pero sabe una cosa, sin fe, que es un fruto del Espíritu, nosotros no podríamos entender aún ni su palabra. ¿Cuánta gente estudiada en el mundo que por más que han tratado de entender la palabra no lo han logrado entender? Porque les ha faltado fe. Amén. Les ha faltado fe. Y la fe, hermano, es el resultado de tener un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando Jesucristo revela, hermano, su misterio, es cuando usted y yo entendemos y comprendemos lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios inicia diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ver, entonces por un acto de fe usted y yo creemos esta palabra. Y Dios puede ser conocido, hermanos, como un acto de fe. Pero sin embargo, la fe del creyente, hermanos, no es una fe ni ciega, ni tampoco es irrazonable. O sea, como le dijo el diablo al Señor, lo llevó, dice, al pináculo más alto del templo y le dijo: tírate, porque escrito está, a los ángeles mandará para que cuiden de ti, hermano. ¿Qué le respondió el Señor? Escrito está. Hermano, ahí usó la escritura. Y eso se llama sentido común. Y nuestra fe, hermano, no es simplemente porque la Biblia dice, hermanos, tal cosa, yo lo voy a hacer y me voy a aventar. No, escrito está, y puso un fundamento bíblico. Hermano, no vas a tentar al Señor. No lo
lo vas a provocar innecesariamente. Entonces, a menos que el Señor te lo pida y el Señor diga, lánzate, porque vas a ver el milagro que yo voy a hacer, uno se lanza. De lo contrario no, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra fe, hermanos, es una fe que nos ayuda a razonar y a pensar. Tal vez ya no de una forma natural como un hombre corriente, sino, hermano, a ver y hacer las cosas ahora moviéndonos realmente lógico en la dirección del Espíritu en nuestras vidas. Con la dirección del Espíritu. Entonces, Dios puede ser conocido no solamente como un acto de fe, sino, hermano, la fe del creyente no es ciega, decíamos, ni tampoco es una fe irrazonable. Hermano, nosotros entendemos perfectamente lo que la Biblia nos enseña. La fe es un don de Dios, dice Romanos 10:17. Hermano, la fe es un don de Dios. Entonces, y es sostenida por evidencia clara para aquellas mentes que son imparciales. Entonces, la fe, hermano, es algo que viene entonces ¿de dónde? De Dios. De Dios, hermano. Es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Y el salmista, consolando a los creyentes, viene y dice en el Salmo 19:1, los cielos, dice él, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Una forma de motivar, animar al creyente. Y una forma de aumentar y avivar nuestra fe en Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, hermano, y al mismo tiempo dice, ellos anuncian la obra de sus manos. ¿Qué es lo que el salmista estaba haciendo? Él no estaba tratando de mostrar que Dios existe. Al contrario, él está afirmando que Dios está presente en todas las cosas. A eso se le llama, hermano, una fe natural que demuestra a través de la naturaleza, a través de las cosas creadas, que Dios está presente. Eso es lo que el salmista dice. Y San Pablo, hermano, Pablo destaca en el primer capítulo de los Romanos que aún aquellos que sin una revelación de la Escritura, así como decíamos al principio, entendemos la palabra por la fe. La fe es un don. La fe, hermano, es el regalo de Dios para que nosotros podamos conocerle. Pero ¿qué de aquellas personas que no lo pueden conocer de la manera que nosotros le hemos conocido a Él? ¿Qué del resto del mundo? ¿Qué del resto de las personas? Y es allí, hermano, donde la palabra viene y dice lo siguiente, oiga, por eso es que el mundo no va a tener excusa. ¿Por qué el mundo no tendrá excusa de esto? Romanos 1:19 dice, porque de Dios, oiga, porque lo que de Dios se conoce, dice, le es manifiesto. ¿Qué? Pues Dios se lo manifestó, oiga, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, y oiga, y su deidad, o sea, su divinidad, su persona, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Dice que las cosas invisibles de Él son manifiestas a través de ¿qué? De todas las cosas visibles, naturales, hermano, todo lo que nos rodea. Lo mismo que dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Y el firmamento la obra de sus manos. Exacto. Entonces, los que no pueden, hermanos, creer en Dios de la manera que nosotros creemos, hay una evidencia externa que lo envuelve y rodea todo, que está declarando que Dios está en los montes y que los montes, hermanos, fueron hechos porque Dios lo hizo a través de su conocimiento, a través de su misericordia. Los cielos, las nubes, todo, hermano, habla y expresa de Dios. Entonces, ¿para qué? Para que el hombre no tenga excusa que no tuvieron ellos la oportunidad de conocer a Dios. Todo lo contrario, Dios estaba presente en cada momento de su vida. Entonces, existen muchos argumentos que
de rechazar, hermanos, o negar la existencia de Dios. Entonces, existen algunos argumentos positivos, existen también argumentos negativos. Por ejemplo, el Salmo 14:1 dice de la siguiente manera: dice el necio en su corazón que no hay Dios. Oiga bien, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces, ¿a qué se debe esto? Que la gente quiere comprender algo incomprensible, algo eterno, algo enorme, algo que está más allá de las capacidades humanas, a través de un simple razonamiento, sin una guía que le indique el camino correcto. Nosotros entendemos quién es Dios, sabemos quién es Dios, porque tenemos una guía, y esa guía se llama, hoy sí, la Biblia. La Biblia, hermanos. Entonces, pero sin embargo, ellos a través del razonamiento común humano, ellos quieren descubrir, ellos quieren tocar, ellos quieren ver con sus propios ojos si es verdad que Dios existe. Pero el hecho, óiganme bien, el hecho de que esta gente diga que Dios no existe, no por eso Dios deja de existir. Al contrario, en su esfuerzo por demostrar que Dios no existe, terminan descubriendo que Dios sí existe. Y por eso muchos de esos hombres de ciencia que un día negaron la existencia de Dios, muchos de ellos terminan convirtiéndose al Señor, hermanos. Amén, sí, amén. También, hermanos, dicen algo otro que por ejemplo, sugieren que las cosas fue creado de la nada, el famoso Big Bang, la teoría del Big Bang, hermanos. Y así muchos argumentos negativos, o argumentos como por ejemplo que todas las cosas fueron dándose según la naturaleza ha evolucionado. Allí entran tantas teorías acerca de esto, con todo un solo propósito: negar la existencia de Dios. Cuando por más que el hombre ha tratado de negar la existencia de Dios, termina al contrario declarando la existencia de Dios. Argumento, hermano, partiendo acerca aún del examen del alma, de la vida, que el hombre no muere, que el hombre simplemente se descompone, desaparece o se transforma, aquello de la evolución, aquellos que hablan acerca de que el hombre tiene la capacidad de volver a renacer. Hermano, tantas teorías con un solo propósito: decir que Dios no existe. Ahora bien, en el folleto que usted tiene, en segundo lugar, se nos habla acerca de la naturaleza de Dios. ¿Quién puede definir la esencia ¿quién puede definir la naturaleza y la esencia infinita de Dios? Veamos eso. ¿Qué dice Romanos 11:33? Óiganme bien. ¿Quién puede realmente definir la naturaleza y la esencia infinita de Dios? ¿Qué dice Romanos 11:33? Dice Romanos 11:33 que es inescrutable. O sea, ningún medio humano, hermano, ningún medio humano natural o persona o comprensión o razonamiento puede descubrir realmente quién es Dios. Su naturaleza sobrepasa nuestra comprensión, pero sin embargo, la Biblia, hermano, nos revela y nos ha demostrado que Dios nos ha revelado lo necesario de su naturaleza, esencia, para poder servirle y para poder adorarle. O sea, está diciendo que en toda una vida humana no lograremos entender más que una mínima parte de lo que es Él. Pero esa mínima parte de lo que Él es más que suficiente para que usted y yo le adoremos, le amemos y le sirvamos. Eso es todo. O sea, Él simplemente nos deja ver y llegar y tener acceso hasta aquello que no es esencialmente necesario, tanto para usted como amigo. O sea, a cada uno de nosotros, a algunos se les va a revelar poquito, a otros un poquito más, pero a otros mucho más.
Así, hermano. O sea, no todos llegaremos al mismo nivel de conocimiento. Cada uno recibe de Dios lo que le es necesario para que le sirva, para que le adore, hermano, para que nos rindamos a Él con todo corazón. Entonces, es especialmente importante entender la naturaleza de Dios. Y óigame bien, cómo Él realmente está revelado en la Biblia. Porque muchos conceptos difieren acerca de su personalidad y algunos sostienen y rechazan algunos aspectos de la Biblia. Pero óigame, es especialmente importante entender la naturaleza de Dios. Usted y yo tenemos que entenderla. ¿Cómo, hermano, es que Él se revela en su palabra? ¿Cómo es que Él, hermano, se manifiesta? ¿Y cómo es que Él está presente en cada página de la Biblia? Necesitamos entenderlo. Para que de esta manera nosotros tengamos argumentos sólidos y firmes en nuestra vida para rechazar todas aquellas cosas que vienen en contra de la palabra de nuestro Dios. Necesitamos tener argumentos. Y óigame bien, la siguiente es una definición teológica, lo que le voy a decir, que sirve para que usted y yo entendamos realmente lo que es en sí la naturaleza de nuestro Dios. Y Dios, hermano, esta es la definición. Dios es espíritu. Pero al ser espíritu, dice la Escritura que Él es un espíritu infinito. Que Él es eterno. Que Él es invariable en su ser. La palabra invariable tiene que ver con que Él no va a cambiar en sus decisiones, en su posición. Que Él es sabio. Que Él es poderoso. Que Él es santo. Que Él es justo, que Él es bondadoso y que Él es la verdad, hermanos, declarada al hombre. Eso es Dios. Pero más que simples argumentos así filosóficos, Dios es más que eso, más que teoría. Y óigame, y cuando hablamos de que Dios es más que teoría, esto nos lleva a muchos pensamientos de la Escritura. Entonces, varias declaraciones sobre Dios en las Escrituras, hermano, definen su aspecto, cómo es su naturaleza. Por ejemplo, Juan, en el capítulo 4, versículo 8, él declara, dice que Dios es espíritu. En primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz. En primera de Juan 4:8, que Dios es amor. Hebreos 12:29 declara y dice que es al mismo tiempo fuego consumidor. O sea, que Él es juez, pero al mismo tiempo Él puede ser también verdugo, hermanos. Pero más que eso, la Biblia quiere demostrar que Él es misericordioso para con todos aquellos que se arrepienten. Dios, hermanos, es espíritu. Y óiganme bien, en esto quiero que veamos algo. En el capítulo 4, abra su Biblia en el capítulo 4. ¿Qué es lo que la Biblia nos habla en Juan capítulo 4? Juan capítulo 4 nos habla cuando el Señor descendió, dice, al pozo de Jacob, como a esta hora, o un poquito más antes. Y dice que había una mujer que era de origen samaritana. Amén, samaritana. Miren, me gusta leer la Biblia, hermanos. Era samaritana. Era una mujer samaritana. Y allí, hermano, hay una lección tan extraordinaria acerca de la naturaleza espiritual de Dios. Y óigame, ya que es difícil poder entender la naturaleza de Dios, pero en ese pasaje había algo que nosotros, hermano, muchas veces pasamos por alto. Yo mismo lo pasé por alto en muchas oportunidades, pero al analizar, hermano, realmente a más profundidad de ese significado, me di cuenta de algo extraordinario que hay en esa plática entre el Señor y la mujer samaritana. Y había un problema entre samaritanos y judíos. Hermanos, cuando se escribieron los últimos libros del Antiguo Testamento, dice la Biblia que Israel, hermanos, siendo el reino del norte, si me corrige, hermanos, si me equivoco, siendo el reino del norte, cayó, hermanos, antes que el reino del sur, que era Judá y Benjamín. Entonces,
Israel cayó y fue llevado cautivo por los asirios, y la ciudad de Samaria, dice la historia, y la Biblia la narra también, fue, hermano, despojada de todos casi sus habitantes. Y en lugar de la gente que fue tomada, para que no se convirtiera, dice la historia bíblica, en cueva de chacales, leones y fieras salvajes, dice que los asirios mandaron personas de otras naciones, de otras culturas, y poblaron esa tierra. Miren la historia. Entonces, 70 años después, cuando el Señor, hermanos, mucho más, cuando el Señor hace que vuelvan los hijos de Israel del cautiverio, ellos llegan y ahora encuentran sus ciudades, ¿qué? Pobladas de otros habitantes. Y ahí es donde surgió la enemistad que existe hasta el día de hoy entre judíos y samaritanos. Porque los consideraron a ellos impuros e inmundos. O sea, hasta tocar a uno de ellos para un judío era malo en aquel entonces. Se contaminaba, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos eran idólatras. Ellos eran paganos. E ignoraban al único y verdadero Dios. Pero la historia dice algo bien lindo, se lo estoy parafraseando. Dice que algunos de los judíos que se quedaron allí convencieron a estos que llegaban a adorar al único y verdadero Dios. Pero por ser parte aún estos judíos de esa tierra, ellos también fueron tomados como inmundos por haber cruzado, hermanos, sus hijos o sus hijas, o haber tomado hijas de estas naciones que habían ahora poblado sus ciudades. Por lo tanto, surgió una enemistad, a tal punto que cuando los judíos regresan del exilio y comienzan la construcción del templo, dice que ellos ofrecieron ayuda a Israel. Permítanos a nosotros construir con ustedes. Y dice que ellos les dijeron, los judíos les dijeron, no queremos ayuda de ustedes. Y es allí donde surgió el problema, cuando dice que cuando ellos se sintieron rechazados, buscaron entonces la manera de detener el trabajo de la obra. Hermanos, a tal punto, amén, ahí está esparcido en la Biblia la historia, a tal punto, hermanos, que dice que los israelitas tenían que con una mano pegar ladrillos y con la otra sostener la lanza, por temor a quienes, a ellos. Vean qué tremendo, hermano. Entonces, al sentirse ellos excluidos de esa realidad, no solamente ahora había una división, hermano, cultural y social entre ellos, sino que surge una división espiritual, a tal punto que en esa época surge lo que se conoce como la Torah samaritana, o sea, el Antiguo Testamento samaritano, como se conoce hasta el día de hoy, que es una versión completamente, muchos dicen distorsionado, en la mayor contexto de lo que es la Torah hebrea de los judíos. Ya no solamente había, hermanos, una división en ciertos aspectos, sino que ahora era una división completamente en todo, a tal punto que ellos dijeron que Dios le había dicho a Moisés, y esto, hermano, realmente es una historia que está allí en toda la Biblia, pero dice que Dios les dijo a ellos que en el monte Gerizim Dios hizo subir, hermano, a Moisés. Moisés promulga y declara bendiciones desde ese lugar. Y ella ahora viene y dice, es allí donde dijo Dios a Moisés que teníamos que adorarlo. Y no, hermanos, en Jerusalén. Y cuando llegó el momento de Jesús con esta mujer, se dio, hermano, un rompimiento total de todos esos conceptos y pensamientos. Y Jesús quería enfocarlos a ellos en la realidad de la esencia de lo que realmente era Dios. Y es por eso que Jesús, peor, un rabino, un maestro, no podía tener contacto con una mujer samaritana, hermano. Y aunque no fuera samaritana, como rabino, él no tenía que estar con esa mujer aún solo.
allí. Pero mire, dice que el Señor le dijo, llega donde la mujer, mujer, dame agua. Usted sabe la historia. Y esta mujer le dijo, pero maestro, Señor, ella lo reconoció, maestro, no tiene con qué sacar. El pozo es hondo, ¿con qué la vas a sacar? Y entra ese diálogo. Pero quiero llegar, hermano, a esa mujer, a ese momento especial, cuando Jesús le dijo en el 21, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Oiga, al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y aquí el Señor le hace una aclaración a esta mujer. Y oiga lo que dice. Porque la salvación viene de los judíos. Porque a ellos se les entregó, hermanos, el mandato divino de cuidar y preservar las escrituras. Desde los tiempos de Moisés hasta este día. Eso es lo que Jesús le dijo. Pero más que eso, hermano, el Señor estaba derribando esa muralla que separaba a estos con estos otros. Y le hace ver a esta mujer y le dice, mas la hora viene y ahora es. Oiga, la expresión, hermano, no nos adelantemos. Mas la hora viene y oiga, y ahora ya es. Note la frase. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no importa dónde. Ya no hay que subir ni a Jerusalén ni a Jericín. Ahora, dice, llegó el momento en que entendamos que Dios es espíritu. Y al ser espíritu hay que adorarlo donde quiera que sea. Porque Él está presente, hermano. Así se lo dijo. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre dice, a tales adoradores busca creadores. Dios, dice Él. Oiga, Jesús, hermano. Jesús de sus labios. Dios es espíritu. ¿Ah? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo, siendo el espíritu, no es un ser material, no es alguien contenible, sino que Él es alguien que se mueve y está presente en todo lugar. No necesitamos templos para adorarlo, hermano. Sí, para congregarnos. Para congregarnos a adorarlo juntos. Que los judíos idolatraban el templo, por eso también. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Ese es otro aspecto. El templo es un lugar para venir a adorar, pero no es para idolatrar el templo, sino Amén. que necesitamos reunirnos y buscar. Y es un mandato también, reunirnos. Entonces, la Biblia, hermano, declara que no existe lugar físico que lo pueda contener, ni dimensión específica donde Él pueda estar. Porque para Él no existe tiempo, no existe lugar. Para Él todo es todo. Porque Él no es todo. Entonces es espíritu. En segundo lugar, hermanos, les cuento esa historia porque realmente son cosas que pasamos por alto. Segundo lugar, Dios es espíritu. Y esto, hermano, tiene tanto una cosa buena como también tiene una cosa negativa. Pero óigame bien, la cosa negativa está centrada, ahorita lo encuentro, se lo digo. La cosa negativa está en que muchas veces dice que Dios se manifiesta de una forma, voy a usar la palabra científica, antropomorfismo o antropomorfismo, que significa que a Él, siendo espíritu, se le da una forma humana. Pero eso no significa que Él sea parecido, que Él tenga pelo, ojo o boca, no. Sino que Él toma esa forma para hacerme entender a mí que Él, hermanos,
No solamente es una energía, una causa, una fuerza que está en el espacio. No, sino para demostrarme a mí que Él ama, que Él siente, que Él, hermanos, tiene personalidad. Y la palabra personalidad no significa tener cuerpo. Significa tener conciencia. Significa tener sentimientos. Para tener sentimientos no necesitamos tener cuerpo o ser humanos. Porque, hermano, todo ser vivo tiene sentimientos. Y todo ser vivo tiene cuerpos diferentes. Entonces, en el caso, Dios es espíritu, pero eso no lo limita. En otro momento también, hermano, dice la Biblia que Él se manifestó y tomó esa forma humana. Y revelaciones de Él en forma humanas o divinas, pero personificadas. Entonces a esas manifestaciones se les conoce como teofanías, o sea, revelaciones. No que él directamente esa fuera la forma o la manera de Él. Cuando la Escritura dice que Él tiene manos, es una expresión, hermano, simbólica, para que usted y yo comprendamos que nuestras manos son útiles para hacer y desempeñar toda clase de trabajos y obras. Entonces, cuando Él dice que Él tiene manos, lo hace para entender que Él también actúa como nosotros actuamos, se mueve como nosotros se mueve, no que sea parecido. Entonces, su forma negativa. Y yo sé, hermano, que esto deja más preguntas que respuestas. Pero como le digo, pidámosle a Dios. Y Él nos revela y nos da su conocimiento según la necesidad que Él considere para nosotros. Dios es perfecto. La Biblia dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros, dijo, perfectos. Y oiga la frase, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es entonces nuestro Dios? Es perfecto. Hermano, otra característica natural de Dios es que Dios es un ser personal. Y la palabra un ser personal significa que Él tiene conciencia de sí mismo, que Él posee inteligencia, sentimientos y voluntad. Entonces el Dios de las Sagradas Escrituras es un Dios personal que trasciende, el cual se mantiene, hermano, óigame bien, aparte del universo como un ser creador, pero al mismo tiempo alguien que está cuidando y presente en lo que Él ha creado. Miren qué lindo, hermano. Es trascendente. Entonces dígame cómo esto, realmente la esencia de esto va a caber en esto tan pequeño. No, hermanos. Lo que Dios nos revela, agradezcámosle y digámosle, Señor, si es tu voluntad que aquí quepa un poquito más, échalo. Échalo. Esa es la posición que nosotros tenemos que tomar. Lastimosamente muchos hombres en el pasado se han metido tanto de lleno en esto, hermanos, que esto llegó a desviarse y comenzaron a enseñar y a hablar cosas torcidas, queriendo ir más allá de lo que Dios les estaba permitiendo alcanzar. Lastimosamente, hermanos. Entonces la palabra es clara. Otro, hermanos, otra de las características es que Dios es uno. Tenemos que tener en mente eso, que Dios es uno. En Deuteronomio 6:4, Dios, hermanos, hablando a través de Moisés, dice claramente que Él es uno. Y dice Él a Israel, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. En este concepto no estoy tratando, hermano, de definir y ni de decir que solamente Dios Padre, o Dios Hijo, o Dios Espíritu Santo. No. Estamos hablando de Dios, la persona, la esencia de Dios. Entonces, Israel, hermanos, tenía que entender que ellos eran diferentes a las demás naciones. Las demás naciones adoraban todos los aspectos de la naturaleza. Y todos los aspectos de la naturaleza para ellos se convertía en un Dios. Pero en este caso Él no estaba tratando de demostrar, hermano, la Trinidad de Dios, sino
más bien haciéndoles entender que aún a pesar de las manifestaciones de Dios en formas diferentes, o la forma de actuar de Dios en una forma diferente en cierto momento, no le hacía a él estar compuesto por más deidades o dioses en su compañía, sino que al contrario, él está afirmando: vuestro Dios uno es. Amén. Entonces, y no hay mayor condenación en la Escritura que adorar a otros dioses que no sea nuestro Dios. Ese es el punto, hermano. Adorar a otros dioses que no sea nuestro Dios. Entendámoslo y estemos conscientes, hermano, que el único que merece adoración es nuestro Dios. Entonces, en Deuteronomio 6:14, más adelante les dijo: no andaréis en pose de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Entonces, las naciones adoraban a muchos dioses y eso había contaminado el corazón de ellos. En cuanto a esto, existen muchas teorías, hermanos, realmente tremendas con relación a la unidad de Dios, a su aspecto como el único Dios verdadero. Pasemos a un tercer punto: los nombres de Dios, hermano. Y óigame bien, allí aparece una declaración o una definición de acerca de los nombres de Dios. Se define nombre como eso por lo cual una persona o objeto conocido es conocido. Los hebreos pensaban en los nombres, oiga bien, como una revelación que encerraba algún tributo o característica de la persona nombrada. Por ejemplo, el nombre Adán, ¿qué significa? Significa, hermano, literalmente tierra, polvo. Y aún Jesús usa la expresión con referencia a nosotros. Pero en el caso de Adán era porque él fue tomado ¿de dónde? Del polvo. Fue hecho literalmente del polvo. Entonces, por lo tanto, la palabra Adán significa tierra. Hermano, y al otro lado dice tierra roja, debido al color del barro rojizo. Y dice que cuando él vio a la mujer, él le puso Eva. Pero cuando él la vio, antes de decirle Eva, dijo: es varona. ¿Y saben lo que significa también la palabra varona en hebreo? Es tierra. Jesús dijo: del polvo salimos, al polvo regresamos. Entonces, el significado del nombre. Entonces, el significado del nombre para nosotros tiene que tener un gran valor. Y el nombre de Dios tiene un gran valor. Y solo voy a tocar otro ejemplo, hermano. El primero de ellos es que cuando Dios se reveló al pueblo de Israel, Él se reveló de esta manera. ¿Cómo se puede pronunciar eso? Amén. Así se le conoce como el tetragrama, que significa 4 letras. Pero ¿cómo puedo pronunciar yo eso? Es impronunciable. Exacto. Para los hebreos tampoco, hermano, no hay ningún registro de cómo ellos le nombraban. Ellos lo escribían. No sé cómo lo nombraban, por más que investigué, no sé, hermano. Dice que no lo nombraban porque lo creían muy santo. Ajá. El hebreo no tiene vocales. Estas vocales se las hemos puesto. Ya va a llegar ahí, hermano. Entonces, Él se manifestó con este nombre. Y óiganme bien, hay un pasaje tan lindo en la palabra del Señor. Ya casi vamos terminando el tiempo, ¿no? Por eso, lastimosamente. Hay un pasaje tan lindo en la palabra del Señor en el libro de Éxodos que dice que Moisés le preguntó al Señor: dime cuál es tu nombre. Porque cuando los hijos de Israel me pregunten quién eres tú, ¿qué les responderé? Ajá. ¿Qué les voy a responder? No sé qué les voy a responder, hermano. Entonces, pero hay algo tan especial que dicen algunos historiadores. Gloria al Señor, permítame llegar ayer, hermano. Gloria al Señor. Hay algunos historiadores que dicen
dicen que Moisés, más que saber cómo se llamaba, quería saber cómo era realmente él en sí. Y por eso dicen que Dios le dijo, tú le dirás, yo soy el que soy. Eso fue lo que Dios le dijo, hermanos. Y óigame bien, hablando acá en cuanto a esto, yo soy el que soy. Éxodo 20. En Éxodo 20, lo que el hermano decía, 27, cuando el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por eso ellos no lo pronunciaban, no lo escribían. Pero óigame bien, quiero encontrar la cita bíblica, hermano, pero esto no me deja porque ya perdí el colchón. Entonces, en Éxodos, Dios, hermano, se revela de esta manera. Jehová, o que llegó a ser posteriormente Jehová. En el griego, óiganme bien, para no escribir este nombre, en el griego comenzaron a usar el nombre Adonai. Entonces, cuando aparecía esto, dicen algunos historiadores que en la parte de abajo había un pie de nota, donde decía que en vez de pronunciar esto, porque no era pronunciable y no era permitido pronunciarlo, ellos tenían que decir esto, Adonai. Óiganme bien, Adonai. Entonces, pero como Adonai no era una corrección de esto, en muchos casos siempre terminaban dando el nombre de Dios que él había revelado. Entonces ellos comenzaron a llamarlo de esa manera, Yahweh. Pero era prohibido entre los judíos hablar de Yahweh. No podía. Entonces decía el pie de página, en vez de decir Yahweh, digan Adonai. Adonai significa Señor. Yahweh, hermanos, tiene otra referencia. Y la referencia es Jehová o Elohim, Dios poderoso. Óiganme bien. Entonces lo que hicieron, dice que tomaron las vocales de Adonai y las conjugaron con Yahweh, dando lugar a lo que nosotros conocemos ahora en el idioma castellano como Jehová, que fue la fusión de dos palabras. Uno, Adonai, un título, Yahweh, nombre. Se fusionó en Jehová. Pero el problema surgió que en algunas versiones de la Biblia, hermano, óigame bien, esto fue bastante serio. Por ejemplo, aparecen algunas versiones de la Biblia, tanto castellanas como la KJ, no sé, porque son nombres en inglés, la nueva versión internacional y la Rey King, hermano, y otras en castellano. Ellos, cuando comenzaron a tomar ese nombre, se les olvidó que el nombre original no era Adonai. El nombre original era, por los hebreos, hermano, Yahweh, no Adonai. Entonces, por eso es que en muchas versiones en inglés aparece la expresión Señor. Pero cuando Moisés le dijo, Señor, declárame tu nombre, Dios no le dijo, hermanos, no le dio una característica de lo que él manifestaba, sino que él le dijo lo que él era. Y él le dijo, yo soy el que soy. Entonces, y cuando esta expresión fue pronunciada por Dios, Dios estaba hablando en sí de su presencia. Por eso es que más después Dios le dice a Moisés, Moisés, ve. Y Moisés, hermano, arriba del monte le dijo, no, de aquí yo no me voy a mover. ¿Y sabe por qué? No me voy a mover porque aunque tú dices que tu ángel irá conmigo, yo no quiero que sea tu ángel. Yo quiero que seas tú. Hermano, yo quiero que seas tú. Y por eso le digo, si tú conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar. ¿Por qué? Porque Yahweh significa, hermano, tener comunión. Están unidos.
Adonai significa mi amo, mi Señor, el que gobierna mi vida. Pero el Señor, más que gobernar nuestra vida, el Señor, hermano, quiere ser nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro hermano, aquel que nos consuela, aquel que nos motiva, aquel que camina a nuestro lado, hermano. Eso es realmente. Entonces, por lo tanto, en las traducciones estas escribieron el nombre del Señor, cuando realmente tendría que aparecer el nombre de Jehová, porque Jehová connota presencia. Jehová connota, hermano, que Él está aquí, cuidándome, sustentándome, guiándome, sosteniéndome. Hermano, y todo el significado del resto de nombres que usted va a encontrar a continuación en la siguiente sección, que es, por ejemplo, Jehová Elohim, Jehová Jireh, Jehová Rafa. ¿Qué significa Rafa? Una expresión que dio Gedeón cuando se le presentó el ángel y le dio un mandamiento que él iba a librar. El Rafa es sanidad. Es sanidad. Dios es nuestra sanidad. Y óigame bien, el rey no iba a visitar a sus súbditos enfermos, pero hermano, su amigo llega y toca la puerta, se sienta a la par de uno a consolarlo. Pero el Señor no solamente tocaba la puerta, Jehová llega y sana, Jehová Rafa. Hermano, Jehová Nisin, Jehová Shalom, Jehová Paz, Jehová Rafa, Jehová Sakanú, Jehová Sabaoth, Jehová Shama. Entonces, uno de los problemas que se dio es que muchas expresiones fueron traducidas de lo que posiblemente el escritor, óigame bien, quiso decir, pero las versiones antiguas no decían lo que el escritor quiso decir, decían lo que el escritor dijo. Porque cuando me dicen lo que el escritor quiso decir, ya me dijeron lo que yo podía haber pensado, pero no me están diciendo lo que realmente significa eso en mi vida. Díganle en esta hora: Señor, gracias